Schopenhauer escribe su obra magna, El mundo como voluntad y representación, el cual vamos a ver que tiene el primer libro, El mundo como representación, que nos va a significar una teoría del conocimiento. El segundo libro, El mundo como voluntad, que es una metafísica. El tercero es una teoría estética y el cuarto es una ética. En este libro vamos a encontrar el principio de razón suficiente, que es el principio en el cual sintetiza las categorías de Immanuel Kant. El principio de razón suficiente del devenir es una representación empírica. El principio de razón suficiente del conocer, una verdad lógica. El principio de razón suficiente del obrar, un conocimiento de sí. Podríamos decir que este principio de razón suficiente es la síntesis de las 12 categorías de Immanuel Kant. Hay que recordar que Kant le da un tratamiento a la cosa en sí o noumeno, un tratamiento meramente descriptivo. Las cosas aparecen y de ahí el sujeto cognoscente va separando, clasificando en diferentes categorías como espacio, tiempo, etc. Hay que recordar también que para Kant existen 3 diferentes niveles en el conocimiento. El primero sería la sensibilidad, que se encarga de ordenar en el espacio y el tiempo las impresiones que tiene el sujeto. En el segundo nivel encontramos el entendimiento, cuya función es organizar estas impresiones a partir de ciertas categorías, las cuales constituyen formas a partir de los cuales interpretamos el mundo y en donde realizamos juicios. Existe también, por último, el nivel de la razón, en donde el sujeto aprende de estos juicios y trata de relacionarlos con la realidad para buscar principios más generales. Kant, hagamos memoria, nos recuerda o nos menciona acerca, nos menciona acerca de los conceptos a priori o ideas innatas. Para Kant, la mente humana es el centro del universo. Según Kant, nuestra mente crea el universo, o por lo menos cómo lo experimentamos. Los objetos que constituyen la realidad material son cosas en sí mismas, o el noumeno, y este es incognoscible, solo podemos accesar a él por medio de las apariencias, las cuales son regidas y modificadas por categorías del pensamiento. Kant desarrolla algo muy importante, que es el idealismo trascendental. Recordemos que Kant marca un parteaguas en lo que es el pensamiento alemán. Incluso iba muchísima gente a visitarlo, a sus clases, etc. Él se volvió todo un fenómeno al mencionar estas 12 categorías con su teoría del conocimiento, el noumeno, la cosa en sí. Y recordemos que el idealismo trascendental es la tendencia a buscar principios generales de conocimiento, que está marcada por las formas a priori, es decir, sin intervención de la experiencia. Schopenhauer difiere de Kant en el sentido de que para Kant es casi imposible acceder a la cosa en sí o noumeno. Para Kant esto es, simplemente lo describe, mas no dice cómo acceder a él. Para Schopenhauer podemos acceder por medio de un concepto que introduce muy importante en la historia de la psicología y que posteriormente lo retoma Freud. Schopenhauer difiere de Kant en que Kant menciona un conocimiento muy abstracto y Schopenhauer le da un matiz más biológico, fisiológico y materialista. Es decir, Schopenhauer sitúa al cerebro como sede de la conciencia, donde se organizan las representaciones originadas por el entendimiento o intelecto y los conceptos producidos por la razón. Schopenhauer diferencia el cerebro humano del cerebro animal mediante
la abstracción de percepciones que pasan a ser conceptos mediante el razonamiento. Para Schopenhauer, el cerebro humano se diferencia del animal porque al hacer este razonamiento y esta abstracción de conceptos puede, por ejemplo, surgir la ciencia, puede surgir la filosofía. Sin embargo, hay que recordar que la filosofía de Schopenhauer también le da un gran valor al animal, a los animales, les da un trato especial, esto influido por la filosofía hindú a la cual él, al leer la filosofía hindú, él recuerda, por ejemplo, a Platón y se queda impresionado al leer esta filosofía, y por eso él es también de los primeros filósofos en darle una importancia muy importante a los animales. Bueno, hay que recordar que también hay, para Schopenhauer, el cuerpo es el elemento mediador que hace posible la autoconciencia del sujeto y a la vez le manifiesta su naturaleza esencial. Aquel sujeto cognoscente que en cuanto tal no es cognoscible ni para sí mismo, se conoce siempre como cuerpo y en virtud de aquella experiencia interna conoce su cuerpo como voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es un concepto muy complejo. Hay que recordar que después este concepto lo va a retomar Nietzsche en su voluntad de poder, pero para Schopenhauer es voluntad de vivir. Y es algo muy complejo, pero lo podríamos quizás asemejar a la cosa en sí de Kant. Como, digamos, lo resumimos, que la voluntad para Schopenhauer es la cosa en sí. Es decir, para él, todo ser volente tiene una voluntad que es prácticamente lo que mueve todo. Es un objeto de la autoconciencia del sujeto pensante. Se manifiesta en todos los estratos del mundo natural, desde la simple piedra hasta el hombre, en quien alcanza su máximo al adquirir la forma de deseo consciente. Sin embargo, pasa algo bien importante con la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es ciega, irracional y absurda, fuente de inmensos sufrimientos en el mundo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos siempre un deseo insatisfecho. Y cuando una vez que nosotros saciamos ese deseo, ahora surge otro deseo. Y entonces en eso va el péndulo de la vida, porque el péndulo de la vida siempre es un deseo insatisfecho y por eso siempre tenemos ese hastío de vivir, según Schopenhauer. Entonces, esto que la voluntad es fuente de inmenso sufrimiento en el mundo, pues es muy deseos insatisfechos. Y luego vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, tomas un vaso de agua. Ya saciaste este deseo, pero ahora ¿qué sucede? Ahora tienes hambre. Entonces, satisfaciste un deseo, pero ahora tienes otro. ¿Y qué necesitas hacer? Necesitas comer para quitar este deseo. Y ahora tienes sueño. Despiertas y te vuelve a dar sed. Por eso, para Schopenhauer, la vida básicamente es sufrimiento, porque la voluntad, al ser ciega e irracional, siempre vamos a estar deseando. Por eso él, al final de su libro, nos plantea el ascetismo como una forma de vida, es decir, el renunciar a lo que es la voluntad. El mundo es mi voluntad, es la frase con la que Schopenhauer abstrae su obra maestra, con la que da pie a todo. Para él la voluntad también es un ser o esencia cuyo correlato sensible es el mundo fenoménico. Cada uno de los seres naturales, cada de sus impulsos, sus deseos, son voluntad. La voluntad es una energía, una acción, es una materia, es cada acción del cuerpo. La voluntad también es el objeto de la autoconciencia del ser pensante. Es el logos,
La acción del cuerpo no es más que el acto de voluntad objetivado, es decir, introducido en la intuición. Actúa a partir de los motivos que le muestra la mente, pero es previa a la aparición de estos en la conciencia. La voluntad está en cada acción del cuerpo. No distingue entre cuerpo y alma o mente, sino un continuo cuerpo-voluntad. También la voluntad son las pasiones. El querer es a la vez físico y a la vez metafísico. El cuerpo físico es voluntad. Para Schopenhauer, vamos a recordar que este concepto de voluntad lo asemeja a la cosa en sí de Kant. Entonces es un principio metafísico es una fuerza que obra sin motivo, irracionalmente, y es un motor ciego de la historia. Schopenhauer toma como punto de partida el idealismo trascendental de Kant, que establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos, el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. Para Schopenhauer, nuestra mente capta, sintetiza las percepciones de sensación básica abstrayendo conceptos a partir de dichas percepciones. Schopenhauer toma de Kant el espacio, tiempo y causalidad a lo que llama entendimiento. Entonces aquí vemos que el entendimiento es la percepción del mundo real, conocimiento, causa, efecto, toda percepción es intelectual, base de la experiencia misma y por ende da una determinación subjetiva. Hay 4 clases de objetos que se producen siempre en relación con el sujeto cognoscente, de acuerdo con una capacidad correlativa intrínseca del propio sujeto. Vamos a ver lo que son los principios de razón suficiente en lo que nos dice que un principio que rige necesariamente el enlace de todas nuestras representaciones, que también es a priori, hace la realidad asequible a nuestra razón. Lo real no es racional, lo racional es nuestro modo de conocer. También tenemos el principio de razón suficiente del devenir, que es una combinación de tiempo y espacio. La realidad es perceptible por el sujeto. Las ciencias naturales entran aquí, la ley de causalidad, de causa y efecto. El principio de razón suficiente del conocer son todos los conceptos abstractos que un sujeto elabora a través de la razón conceptual y discursiva, que es la base de todo conocimiento. Los conceptos son juicios abstractos basados en intuiciones de tiempo y espacio, las ideas de las percepciones o los actos de voluntad. Esto hace el lenguaje posible y en él todas sus formas. Estos principios son súper importantes en Schopenhauer. Él también menciona el principio de razón suficiente del ser, que es el tiempo y el espacio comprenden campos independientes del ser. Estas formas a priori proporcionan al sujeto un sentido espacial interno y un sentido espacial externo. Estas son las formas de la sensibilidad pura, lo que hacen las sensaciones posibles para el sujeto. Aquí vamos a poner de ejemplo, nosotros no, en Schopenhauer, la aritmética y la geografía, en donde, por ejemplo, menciona que a los alumnos los ponían a hacer trazos básicos para que cuando ya estuvieran en un conocimiento un poquito más avanzado de la geometría, el alumno viviera y sintiera eso. No solamente viera la forma básica ahí, sino que también se apropiara de dicho conocimiento. También encontramos en Schopenhauer el principio de razón suficiente del obrar o querer. Es posible para un sujeto de saber conocerse a sí mismo directamente como voluntad. Cuando un motivo suficiente aparece en la forma, ya sea de intuición, percepción o una concepción abstracta, el sujeto actuará de acuerdo con su carácter o voluntad. Esta teoría del conocimiento que Schopenhauer
adapta y modifica de Immanuel Kant, sienta las bases para la filosofía de Nietzsche y para la filosofía de Freud. Por eso es tan importante entenderla. ¿Por qué? Porque Schopenhauer lo que quería hacer era un sistema filosófico pues totalmente completo, que incluyera la metafísica, que incluyera la ética, que incluyera el buen obrar, pero también que incluyera la teoría del conocimiento. En un video siguiente vamos a ver cómo para qué nos sirve saber y conocer toda esta filosofía o cómo la podemos aterrizar en la vida cotidiana. Sin embargo, les puedo ir adelantando que gracias a este tipo de teorías, hoy en día podemos darnos cuenta que todo es relativo y que todo también depende, digámoslo, con el cristal con el que se mire. Porque la forma en que conocemos las categorías de Kant va muy relacionado en cómo interpretamos la realidad. Y esa interpretación de la realidad es la que muchas veces nos causa conflictos internos. Lo que para alguien pudiera parecer bueno, para la otra persona pudiera parecer malo. Sin embargo, realmente, ¿cómo sabemos qué es malo o qué es bueno? Obviamente hay una ética en la cual la mayoría de gente nos basamos. Sin embargo, ahí es donde entran los conceptos abstractos y el razonamiento. Bueno, hay que recordar que Schopenhauer es un gran pesimista. Para él, nuestra voluntad siempre ciega, siempre irascible, siempre el sujeto está a expensas de la voluntad, tiene este constante deseo y este deseo es el que nos lleva a sufrir. En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de continuo deseo siempre insatisfecho, toda la vida es esencialmente sufrimiento. Vivimos en el peor de los mundos posibles. El deseo humano es inútil, ilógico y sin dirección. Sin embargo, guía toda acción en el mundo. Por eso, Schopenhauer nos menciona que oscilamos entre el dolor y la caribdis del tedio. Es decir, el vacío del aburrimiento. Por eso menciona la huida del mundo, la contemplación de la obra de arte estética, la práctica de la compasión y la autonegación del yo, es decir, una vida ascética. Hay que recordar que cuando comienza su obra Schopenhauer, él dice, la vida es un asunto desagradable y he decidido pasarla reflexionando sobre ella. Schopenhauer abre nuevos caminos de pensamiento, por ahí ya mencionamos a Nietzsche, pero también, por ejemplo, Wittgenstein, Wagner, Thomas Mann y Borges. Para Schopenhauer, el mundo de la razón es un mundo de sueños y de engaño. El velo maya, o la obra maya, envuelve a los ojos de los mortales y les hace ver el mundo en el que no se puede decir que sea ni que no sea. El conocimiento nos presenta la visión onírica del mundo de la representación, un mundo perfectamente ordenado, en el que todo tiene su lugar en el espacio y tiempo y encuentra su porqué y su para qué. La vida y el sueño son hojas de un mismo libro. La liberación de la voluntad de vivir, que es fuente de todo dolor, la podemos hacer mediante el arte contemplativo o el carácter práctico, que es practicar la ética y la ascética. Es decir, vivir una vida sencilla, libre de el deseo constante de desear. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos 5 pesos, ahora queremos 10 y después queremos 15 y así es la vida. Veamos, por ejemplo, a los millonarios. Ya tienen un coche, ahora quieren un avión, pero ahora quieren un barco y entonces siempre está ese deseo insatisfecho. A medida que viviéramos una vida ascética, es decir, simplemente lo elemental para vivir y para la subsistencia humana, quizás, y solo quizás, quitaríamos tanto dolor de nuestra alma al estar deseando siempre cosas y ese deseo siempre está insatisfecho. También vemos que Schopenhauer retoma a Platón en cuanto a las ideas eternas e inmóviles que constituyen el objeto de la contemplación estética.
Son objetivaciones inmediatas de la voluntad. El sujeto puro del conocimiento se dirige al que es decir, el fenómeno. Es decir, por ejemplo, otra de las vías por las cuales Schopenhauer nos dice que hagamos esta huida del mundo o que nos liberemos de este hastío y este tedio a vivir es mediante la contemplación estética del arte. En cuanto a esta contemplación estética del arte podemos encontrar, por ejemplo, la poesía, y en la poesía algo fundamental o algo muy descriptivo podría ser la tragedia. ¿Por qué? Porque en la tragedia vemos la crudeza terrible, el espectáculo de la existencia humana. Hay que recordar que Schopenhauer en su viaje por Europa, ese viaje del cual ya hablamos, que su papá le promete a cambio de ser comerciante y olvidarse de la idea de ir a la universidad, en ese viaje Schopenhauer ve a todos los lesionados de la guerra. Ve gente en extrema pobreza, ve la crudeza de la realidad. Y entonces eso es un parteaguas en su vida y él queda como, ok, bueno, yo lo tengo todo, yo tengo un padre rico, yo tengo un padre comerciante. Sin embargo, al darse cuenta de la crudeza de la realidad, y no nos vayamos lejos, cuando ustedes observan a alguien sin alguna extremidad, sin algún miembro que es vital, que consideramos vital, nos parece sorprendente, realmente causa en nosotros un impacto y a partir de eso nosotros quizá valoramos más lo que tenemos, pero también vemos esa otra parte de la moneda, que a lo mejor nosotros somos afortunados, pero hay otra persona que ya vivió algo muy crudo de la vida, quizás una tragedia. Para Schopenhauer también está lo que es la música, que representa la vida. Y volvemos nuevamente al concepto de voluntad. Cuando la razón calla, habla la voluntad. La voluntad también es entendida como el lenguaje de la pasión y el sentimiento. A pesar de todo el sufrimiento de nuestra existencia, nos aferramos a ella y nos estremecemos ante la perspectiva de una muerte, que en todo caso ha de llegar, pues le pertenecemos por el hecho de haber nacido, y ella no hace más que jugar con su presa antes de devorarla. Como podemos observar, nuevamente repetimos, la filosofía de Schopenhauer es sumamente pesimista, pero si la miramos bien, o si la reflexionamos y analizamos, es muy cierta. ¿Por qué? Porque la vida básicamente es sufrimiento. Si bien hay momentos felices, también hay momentos muy crudos y muy tristes, y siempre estamos con este hastío de vivir. Entonces vemos que el sufrimiento y el tedio, en eso está el péndulo de la vida, porque sufrimos por la carencia que ese sufrimiento supone, pero cuando ya lo obtenemos, tenemos entonces el aburrimiento, que hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. Entonces vivimos entre el deseo y el dolor, una sed de la voluntad. Nunca encuentra un objeto que satisfaga su querer, porque en realidad no quiere nada, y en el mundo fenoménico se limita a aparentar un querer. El dolor del mundo no es un último término, sino la manifestación del absurdo de una voluntad que es incapaz de querer. La representación es una cara exterior del mundo. Vivimos en espejismos, en un sueño inconsciente. El yo, representante del sujeto del conocer, nunca puede convertirse en representación u objeto. Somos algo más que seres pensantes, arraigados en este mundo en virtud de nuestra índole corporal. Acceder al sí en nuestro propio fenómeno y del mundo es mediante la corporalidad, mediante el movimiento del cuerpo y los actos de voluntad. Por eso decimos que el mundo es mi representación. En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica, bajo un continuo deseo siempre insatisfecho, Schopenhauer concluye que toda la vida es esencialmente sufrimiento. El carácter de culpa que tiene nuestra existencia y que solo se puede expiar con el sufrimiento y la muerte,
Schopenhauer concluye que toda la vida es esencialmente sufrimiento. Para esto, él nos sugiere la contemplación de la obra de arte como acto desinteresado, es decir, nuestra estética, la práctica de la compasión, que es la ética, y aquí es donde hace mucha mención de los animales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que es toda una filosofía también la práctica de la compasión hacia los animales. Si bien existimos muchas personas que somos carnívoras, la explotación animal y el cómo se les trata es también todo un punto y aparte, el cual es motivo de muchas reflexiones, y por eso ahorita el movimiento vegano, etc., porque también se considera que mucho obviamente los animales tienen alma. Entonces Schopenhauer por eso también dice la práctica de la compasión no solamente en los humanos, sino también en los animales, y la autonegación del yo. Aquí hace una comparación bien interesante, porque ya empieza a introducir los conceptos que lee en la Subscience, que son los textos hindús, a los cuales lo introduce su profesor en la universidad y de los cuales él se queda maravillado. Por eso decimos que la filosofía de Schopenhauer es un parteaguas, porque fusiona la filosofía occidental y la oriental y propone vivir una vida ascética. ¿Cómo sería una vida ascética? La vida ascética es la doctrina filosófica o religiosa que persigue purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. A pesar de que para Schopenhauer toda la vida es esencialmente sufrimiento, nos ha tocado vivir en el peor de los mundos y siempre estamos oscilando entre el hastío de vivir y el aburrimiento, Schopenhauer no está de acuerdo con el suicidio.